oportunidad hablaremos sobre el efecto del área superficial, tamaño del material y tiempo de secado en la humedad residual. En el marco teórico empezaremos hablando sobre el secado, el cual puede definirse como un proceso térmico en el que ocurre una transferencia tanto de calor y masa que se da entre el medio de secado y el producto que está siendo sometido a este procedimiento. El objetivo de esta operación unitaria es la de disminuir el porcentaje de humedad del producto inicial hasta obtener el contenido de humedad deseado en nuestro producto final. Durante este procedimiento se van a encontrar algunos factores que pueden modificar el estado final del producto, ya sea incrementando o reduciendo el porcentaje de humedad, y van a ser llamados factores de variación. Dentro de estos se encuentran aquellos que están ligados al procedimiento, como lo es el tiempo y la temperatura, y otros que van a estar ligados al producto como la cantidad y la forma. Y es justamente por ello que se realizan los experimentos factoriales, ya que nos permitirán analizar y controlar las características de los factores para obtener mejores resultados. En nuestro caso empleamos un experimento 2:2 cuyo diseño consta de dos factores y cada uno de estos cuenta con dos niveles diferentes. Estos experimentos deben llevarse a cabo teniendo en cuenta los tres principios básicos que son la repetición, la aleatorización y el control del error experimental. La diferencia entre estos experimentos con los experimentos de un solo factor es que los experimentos factoriales 2:2 nos van a permitir analizar las interacciones entre dos factores, evitando así llegar a conclusiones erróneas cuando los factores no actúan de manera independiente. Parte experimental. En nuestros objetivos tenemos un objetivo general que es evaluar el efecto del área superficial, tamaño del material y tiempo de secado en la humedad residual, y dos objetivos específicos. El primero es determinar el efecto principal y efecto de interacción del área superficial y el tiempo de secado en la humedad residual de la zanahoria. El segundo es determinar el efecto principal y efecto de interacción del tamaño del material y el tiempo de secado en la humedad residual de la zanahoria. Materiales utilizados para los dos experimentos fueron un microondas, una freidora de aire, un cuchillo, zanahorias y una regla. Mecanismo de funcionamiento de la freidora de aire. Una freidora de aire utiliza el principio de radiación, circulación de aire caliente y convección para calentar y cocinar alimentos. El proceso de cocción se basa en un mecanismo llamado tecnología de aire rápido, en el que un elemento calefactor en la parte superior de la máquina irradia calor hacia abajo, mientras que un ventilador hace circular rápidamente el aire alrededor de los alimentos para calentarlos uniformemente desde todos los ángulos. El diseño compacto y hermético de las freidoras de aire garantiza que todo el aire que esté contenido en la cámara fluya activamente alrededor de los alimentos, promoviendo la intensidad y la eficiencia de la cocción. Metodología. Para determinar la variable de respuesta, en este caso el porcentaje de humedad residual, se utilizó el método de pérdida por secado utilizando el análisis termogravimétrico de la USP-40, en el que la muestra se seca durante un periodo definido a una temperatura constante, hallando el contenido de humedad mediante la diferencia de los pesos. Experimento 1. Para el experimento 1, el factor de variación del material fue el área superficial, siendo el paralelepípedo de 18 centímetros cuadrados y el cubo de 6 centímetros cuadrados. En ambos casos se utilizaron 100 gramos de muestra. Para el factor de variación del proceso se utilizó el tiempo, siendo el tiempo 1 de 30 minutos y el tiempo 2 de 60 minutos. Procedimiento. Se mide y se marcan las dimensiones para los cubos y para los paralelepípedos. Las dimensiones para el cubo es de 1 por 1 por 1 centímetros con un área superficial de 6 centímetros cuadrados. Y para el paralelepípedo, sus dimensiones es de 1 por 1 por 4 centímetros con un área superficial de 18 centímetros cuadrados. Luego cortar con la ayuda de un cuchillo las zanahorias ya marcadas. Encender el microondas en modo descongelar e introducir las zanahorias por 30 minutos y 60 minutos. Resultados. En esta tabla podemos observar el porcentaje de humedad que queda en las zanahorias después de haberse sometido al secado por un periodo de 30 y 60 minutos en el microondas, tanto de los cubos como de los paralelepípedos. Se realizó el análisis de varianza por medio de Minitab para ambos experimentos. Respecto al experimento 1 se obtuvieron los siguientes datos.
el valor f en el tiempo es superior al del área superficial. De la misma manera, el valor p en el tiempo y el área superficial es inferior a 0,05. En la gráfica de interacción se observan dos líneas paralelas, lo que indica que no habrá una interacción o que la interacción entre ambos factores es débil. En el diagrama de Pareto tenemos al F crítico, su valor es de 2,31 y observando la gráfica, el factor A y B sobrepasan ese valor, sin embargo la interacción entre ambos factores AB no lo hace. En la gráfica de superficies tenemos tres ejes, el área superficial, el tiempo y el porcentaje de humedad residual. El área verde representa nuestro deseable, ya que presenta un menor porcentaje de humedad residual. En la gráfica de cubos se realizó la representación del factor A con los números 1 y 2, representando cubos y paralelepípedos respectivamente. Para obtener un menor porcentaje de humedad, debemos de secar un paralelepípedo durante 60 minutos. Discusión. En el artículo Proceso de secado y extracción de hojas de zacate limón, se evaluó el efecto de diferentes condiciones de secado en el desempeño y la calidad de extractos de ese citrato. El diseño experimental fue aleatorizado 3 elevado a 2 con 3 repeticiones. Los factores evaluados fueron el área superficial 2, 4 y 6 centímetros cuadrados y la temperatura del aire de secado 40, 60 y 80 grados Celsius. Los resultados se analizaron con ANOVA. Se determinó que la mayor pérdida de humedad se registraba en las muestras de 2 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la velocidad de secado aumenta conforme disminuye el área superficial. Conclusión. El efecto principal es el tiempo de secado, seguido del área superficial, P menor a 0,05, y el efecto de interacción no fue estadísticamente significativo, por lo que no será posible. Experimento número 2. Propuesta 2. Factor de variación del material es el tamaño, cubos de 1 centímetro cúbico y de 8 centímetros cúbicos. Factor de variación del proceso es el tiempo 1 3 horas, tiempo 2 6 horas. Como primer paso procederemos a cortar las zanahorias en cubos. Una vez cortadas las zanahorias procederemos a pesarlas. Pesamos los cubos de 1 centímetro cúbico y los cubos de 8 centímetros cúbicos. Metemos los cubos de 1 centímetro cúbico a la freidora. La prendemos a temperatura de 80 Celsius por aproximadamente 3 horas. Ahora metemos los cubos de 8 centímetros cúbicos por 3 horas. Resultados. A continuación se muestra una tabla realizada con los datos obtenidos en donde podemos observar el porcentaje de humedad inicial, el porcentaje de humedad residual después de 3 horas y el porcentaje de humedad residual después de 6 horas. Realizando el análisis de varianza para el segundo experimento se obtuvieron los siguientes datos. El valor F en el tiempo es superior al del tamaño. De la misma manera, el valor P en el tiempo es inferior a 0,05, pero en el tamaño este es superior. Gráfica de interacción. Se observan dos líneas cruzadas o cortadas, lo que indica que sí existe una interacción entre ambos factores. En el diagrama de Pareto tenemos al F crítico, su valor es igual al experimento anterior. Observando la gráfica, el factor B y AB, que es la interacción entre ambos, sobrepasan este valor. Sin embargo, el factor A no lo hace. Gráfica de superficies. Tenemos tres ejes, tamaño, tiempo y porcentaje de humedad residual. El área roja representa el deseable, ya que obtenemos un menor porcentaje de humedad residual. Finalmente, en la gráfica de cubos se realizó una representación del factor A con 1 y 2, representando a cubos de 1 y 8 centímetros cúbicos respectivamente.
Para obtener un menor porcentaje de humedad residual, debemos de secar un cubo de 1 centímetro cúbico durante 6 horas. Discusión. En el artículo, efecto del tiempo de secado, concentración de plastificante y tamaño de partículas en la fuerza de ruptura de materiales semirígidos basados en harina termoplástica de yuca, se evaluó la fuerza máxima de ruptura de materiales sometidos a ensayos de tensión o tracción elaborados a partir de harina de yuca nativa. En la siguiente tabla NOVA se revisó los factores A, tamaño, B, tiempo y AB, la interacción de ambos. Se determinó que los F calculados de los tres factores eran mayores al F crítico, 5.32, por lo tanto, son estadísticamente significativos. Y el efecto principal fue el tiempo de secado. En nuestro experimento, el factor tamaño no fue significativo. Se puede explicar por las condiciones extremas sometidas, 80 grados por 6 horas. Conclusión. El efecto principal es el tiempo de secado. El tamaño no fue estadísticamente significativo y se pudo determinar el efecto de interacción P menor a 0.05. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención prestada.